En esta mañana tengo en el corazón que podamos hablar sobre la unidad en la Iglesia, mirando a Efesios capítulo 4 del 1 al 6, que ha sido el texto que hemos leído hace unos minutos. Como Iglesia, hemos de ser conscientes de la importancia que tiene la unidad de la congregación. Sabemos que el Nuevo Testamento hace un especial hincapié en cuanto a la unidad de la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo que ha de estar unido, y el asunto es que la Iglesia está sometida a ataques que pueden romper su unidad. Sabemos de tristes ejemplos de iglesias que han llegado a dividirse. No puede haber más triste testimonio que un cuerpo dividiéndose. Así que sabemos que es una amenaza que tarde o temprano también podría llegar a nuestra iglesia. Incluso diría más, puede que tengamos una percepción superficial de nuestra iglesia y creamos que todo está bien, que todos estamos felices los unos con los otros, pero que por debajo haya trapos sucios y haya rencores y haya envidias y haya roces. Y esto no debería sorprendernos porque somos humanos y somos pecadores y todos tendemos a caer en tener diferencias y contiendas con otros hermanos en la fe. Pero es el ruego del apóstol Pablo, con la autoridad apostólica y con la autoridad de Dios, que nosotros atendamos a la palabra de Dios en esta mañana y preservemos la unidad en nuestra congregación. Es un tema importante. Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 4 del 1 al 6, que nos dice, Efesios 4 del 1 al 6: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este texto, no siendo este el único en el cual se nos hace mención de la unidad de la Iglesia, Pablo le habla a los efesios sobre la importancia de estar unidos. La Iglesia no puede permitirse el lujo de estar en desunión. Podemos tener diferentes opiniones, por supuesto, en según qué temas, pero hemos de ser una Iglesia fuertemente unida como un único cuerpo. Y el primer ruego que el apóstol hace aquí a los creyentes en Éfeso, y no solamente a ellos, sino a ti también y a mí en esta mañana, es que tenemos que darnos cuenta que guardar la unidad en la congregación es un ruego apostólico y es un deber de todo aquel que ha sido llamado por Dios. La unidad de la Iglesia es un ruego apostólico, es una súplica, es una orden que viene de los apóstoles de Dios y viene con la autoridad de Dios. No es simplemente una recomendación o un consejo de los pastores, es una orden de Dios, porque ese es nuestro llamado. Hemos sido llamados para guardar la unidad de la Iglesia. Por eso se nos habla aquí en este texto de vocación. Hemos sido llamados con una vocación. Hemos de andar de una manera digna de nuestro llamado. Los cristianos hemos sido llamados por Dios.
Él nos ha llamado a su servicio, Él nos ha llamado a formar parte de su familia y Él lo ha hecho con un llamado interno. Él llamó a nuestro corazón un día, Él cambió nuestro corazón, Él nos hizo ver que Él es nuestro Señor y Él nos manda. Es nuestra obligación como hijos llamados por Dios el guardar la unidad de la Iglesia. Así que, hermanos, yo os ruego que seáis conscientes, y yo el primero, en nuestro deber de preservar la unidad en la Iglesia. Y que si tenemos diferencias en la Iglesia, por favor, poned eso en oración y reconciliaos con vuestros hermanos. Porque no podemos permitirnos tener diferencias. No podemos permitirnos tener luchas. Y si tenemos algún asunto que hablar con una hermana o con un hermano, hagámoslo en el momento adecuado. Pongámoslo en oración. No siempre es fácil, pero dejar que los rencores se amontonen no es la solución. Hemos de encontrar la reconciliación. Y quiera Dios poner humildad en nuestros corazones para saber perdonar a nuestro hermano. Así que guardar la unidad no es meramente una recomendación ni algo que se sugiera, es un ruego apostólico. Dice el apóstol: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Después nos habla de la humildad, nos habla de la mansedumbre y en esencia nos está hablando de guardar la unidad en el espíritu dentro de la Iglesia. Así que tomemos estas palabras como lo que son, un mandato apostólico que viene de parte de Dios a cada uno de nosotros en esta mañana. Tenemos la responsabilidad y la obligación de preservar la unidad en la Iglesia. Hemos de ser una Iglesia transparente. No debemos tener cosas escondidas. Y si tenemos situaciones que hemos de arreglar, hagámoslo con sabiduría y con la ayuda de nuestro Señor. Si no atendemos a este ruego de Pablo en esta mañana, estamos haciendo dos cosas. Por una parte, evidentemente estamos desobedeciendo a Dios, estamos pecando, y también estamos renunciando a ese llamado que Dios nos hizo. Fijaos que dice aquí: ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo que esto quiere decir es que cuando Dios nos llamó a seguirle, ese llamado conlleva una serie de obligaciones y de deberes y un testimonio que hemos de dar. Lo que nos está diciendo la Biblia en estas palabras es que nosotros tenemos que andar, o sea, vivir, permanecer constantemente de manera digna con respecto a este llamado. ¿Cómo podemos nosotros andar de manera digna según la vocación para el que hemos sido llamados? Pues guardando la unidad de la Iglesia. Uno de nuestros llamamientos como creyentes es preservar la unidad de la Iglesia. ¿Alguna vez lo habías pensado así? Que Dios te ha llamado, que una de las vocaciones del cristiano es preservar la unidad de la Iglesia. Segunda cosa, debemos llenarnos de humildad y mansedumbre. Dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 2, primera parte, dice: con toda humildad y mansedumbre.
Los cristianos tenemos que ser humildes y mansos. Estas son características de los creyentes, la humildad y la mansedumbre. Y aquí voy a decir una cosa, aquí no vale la excusa de que mi carácter es así, ¿vale? Siempre decimos, bueno, es que mi carácter, es que tengo un pronto, es que no hay esques. No hay esques, ¿vale? La palabra de Dios nos dice que todos los cristianos han de caminar con toda humildad y mansedumbre. Todos. Los respondones y los callaos, todos. Y no hay esques, ¿vale? Entonces, hemos de orar al Señor para que forje nuestro carácter, para que podamos ser humildes y mansos, como el Señor Jesucristo lo fue. Él es nuestro ejemplo. Sabemos que la humildad nos lleva a la unidad. La humildad nos lleva a la unidad. Y esto es muy lógico, ¿cierto? Porque cuando somos humildes no insistimos en nuestros intereses. Cuando somos humildes cedemos. Cuando somos humildes no respondemos con ira. La humildad es lo que hace que una iglesia esté unida, ¿verdad? Si todos fuéramos súper humildes de manera verdadera, la unidad crecería en la congregación. Si todos somos soberbios y engreídos y orgullosos, ¿qué va a ocurrir? Pues que esto va a ser un desastre, ¿no? Vamos a estar completamente enfrentados y la iglesia no va a tener ningún tipo de unidad. Con lo cual es muy importante entender que nuestra humildad repercute en la unidad de la iglesia. No queremos a ningún miembro orgulloso en nuestra iglesia. No es que yo no lo quiera, es que Dios no lo quiere. Un cristiano orgulloso es una contradicción. No existe, no puede existir un cristiano que esté viviendo en el orgullo. Claro que somos orgullosos, de hecho todos somos orgullosos por naturaleza. Como creyentes verdaderamente convertidos, sin duda seguimos teniendo orgullo en nuestro corazón, pero es un pecado el que debemos odiar. Deberíamos anhelar no ser orgullosos. Debería entristecernos ver nuestro orgullo. A veces el orgullo viene como un gigante sobre nuestra vida, ¿no? Hay días que estamos llenos de orgullo y hemos de arrepentirnos de ese orgullo y volver a empezar, decirle al Señor: perdóname, Padre, por mi orgullo, límpiame una vez más y vuelve otra vez a la senda de la humildad y de la mansedumbre. Qué importante es la humildad en la congregación. Es súper importante y hemos de mirar el orgullo como un pecado muy grave en la iglesia y que tenemos que pedir que el Espíritu Santo de Dios lo vaya erradicando una y otra vez y lo vaya quitando de nuestra vida y de nuestra congregación. También hemos de pensar en la mansedumbre. Hemos de ser mansos. Hemos de ser mansos. ¿Qué quiere decir la palabra mansedumbre? Ser manso significa tener templanza, no airarse rápidamente ni fácilmente. Ser manso significa tener control de nuestro temperamento, significa tener control
de nuestras reacciones, de nuestra boca y de nuestra lengua. Ser manso significa que aún en las peores situaciones podamos responder con templanza y con autocontrol. Ahora bien, yo creo que todos necesitamos ser mansos, ¿no? Podemos caer en el error de pensar de que algunos de nosotros, por el hecho de tener un carácter tranquilo o callado, eso ya nos hace mansos y humildes. Y algunos creemos que ya tenemos esa asignatura aprobada, ¿no? Pero eso no es así. Eso no es así. Cuando alguien te diga o tenga un concepto de sí mismo de ser manso y humilde, mi consejo es que le preguntes a la esposa. Que le preguntes a la esposa. O que le preguntes al marido si verdaderamente esa persona es mansa y humilde. Hay un dicho que dice que los más calladitos son los peores. Y creo que tampoco va muy desencaminado con este tema, porque a lo mejor en la iglesia o en público pues podemos dar una imagen de mansedumbre, podemos dar una imagen de humildad, pero después saltamos como un león o como una leona. ¿Es así o no es así? Entonces tenemos que tener cuidado. Todos necesitamos crecer en mansedumbre. Todos. Incluso aquellos que parecen mosquitas muertas que nunca han roto un plato. ¿No? Porque cuando estamos a solas es cuando demostramos, ¿no? Nuestros arranques y nuestra ira y todos necesitamos quitar eso de nuestra vida. Así que tengamos cuidado con esto, reconozcamos nuestra necesidad de ser mansos y eso va a ayudar a que la Iglesia esté unida también. La mansedumbre y la humildad son características de los cristianos que ayudan a que la Iglesia esté unida. Sin lugar a dudas, la humildad y la mansedumbre son características de los líderes, sin lugar a dudas. Un pastor, por ejemplo, no puede ser iracundo. Un pastor no puede tener un carácter, tener un temperamento fuerte y saltar a la primera. No puede. Ningún creyente debería tener ese tipo de personalidad. Así que recibamos esta palabra con humildad todos nosotros, porque todos necesitamos ser humildes y mansos. Tercera cuestión, debemos soportarnos con paciencia. Hemos de soportarnos con paciencia. Dice aquí el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, aquí la lección está bastante clara, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que soportar los unos a los otros. Hemos de aguantarnos los unos a los otros con paciencia. Necesitamos ser pacientes los unos con los otros. Y esto es algo mutuo. Es muy fácil para nosotros identificar las cosas malas o las cosas que no nos gustan en las otras personas, ¿no? Y tenemos toda una larga lista de cosas que no nos agradan en los demás. ¿Es así o no? Por ejemplo, bueno, la lista es interminable, ¿no? Pero a veces nos cansamos, aunque no lo digamos, de que este predicador
siempre habla de lo mismo, siempre repite las mismas palabras, esta me cae muy mal porque es muy mala de aguantar, esta cosa que hace es que me pone, me enerva. Y bueno, no entro en detalles, pero me imagino que fácilmente vosotros podéis en vuestra mente identificar a personas dentro de esta iglesia que hacen cosas no malintencionadas, pero que de por sí no os gustan. No os gustan, ¿no? Y a todos nos ocurre. Yo también tengo personas en mi mente, incluso muy allegadas, que tienen cosas que no me gustan. Y esto va a ser así siempre, porque somos personas muy exigentes con las otras personas, pero no somos tan exigentes con nosotros mismos. La palabra de Dios nos llama a soportarnos en nuestras diferencias. Hemos de soportarnos los unos a los otros. No solamente tenemos que soportarnos en esas cosas menores que no nos gustan, nuestra forma de ser a lo mejor no le gusta a otra persona, a lo mejor no te gusta cómo la otra persona es que esta persona es muy parada, es que esta persona no tiene carácter, es que esta persona... Yo creo que llegamos hasta ese punto, llegamos al punto de no gustarnos los demás por cómo son. Y no solamente hemos de soportarnos en esas cosas personales, también hemos de soportarnos cuando nos ofenden. Y un pensamiento más que yo quiero traer aquí es que dice la palabra, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Esto qué quiere decir? Los unos a los otros. Lo que esto quiere decir es que no solamente tú tienes que soportar a los demás, sino que los demás te tienen que soportar a ti. Los demás te tienen que soportar a ti. Y imagínate lo que significa soportarte a ti. Si ni tú mismo te soportas, imagínate lo complicado que es para los demás soportarte. Es difícil soportarte a ti. O es que solamente es difícil soportar a los demás. Nosotros somos malos de aguantar nosotros mismos. Nuestra personalidad, nosotros creemos que tenemos la personalidad de superestrella, super colega y súper agradable, pero no, nuestra personalidad también tiene cosas que otras personas dirán, madre mía, ¿o no? Y bueno, muchas de esas cosas son mejorables, otras cosas, pues bueno, Dios nos ha hecho así también, en ciertas áreas, ¿no? Somos lo que somos. Si el hermano es callado, no le pidas que empiece a hablar como una cotorra y que empiece a saludar a todo el mundo y que haga grandes discursos. No, el hermano es callado. En cierta medida eso no es ningún pecado, Dios le ha hecho así. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar lo que Dios ha hecho? Me estoy refiriendo a aspectos personales que no son pecaminosos, ¿no? O yo qué sé, incluso en lo físico. Tenemos incluso nos permitimos el derecho de que alguien no nos guste por cómo es físicamente. No sé si alguien ha llegado a ese punto, pero podría ser. Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta que nosotros también hemos de ser soportados por los demás. Y eso tiene que humillarnos, ¿no? Nos tiene que hacer humildes.
nosotros también somos repetitivos diciendo determinadas cosas. Nosotros también tenemos caballos de batallas y contamos nuestras batallitas y siempre decimos lo mismo. Aunque tú creas que eres una persona muy variada y muy amena y muy fresca, ya te digo que no lo eres. Entonces tenemos que soportarnos los unos a los otros. Me hace mucha gracia, recientemente estuve en internet veo de vez en cuando una crítica que se hace en las redes, ¿no?, que habla de personas tóxicas, ¿no? Hay que alejarse de las personas tóxicas que no te dejan progresar. ¿Habéis visto eso? Quita de tu vida a las personas tóxicas que no te dejan progresar. No hay nada más orgulloso y engreído que ese tipo de mensaje. Así es como el mundo piensa. El mundo lo que piensa el mundo es que los demás son tóxicos, pero yo soy la crème de la crème. Me invitaría a mí mismo a cenar cada semana. ¿Entendéis? Ese es el concepto que la gente tiene de sí mismo. Los demás son los tóxicos. La cuestión es que nosotros, usando el lenguaje de las redes, también somos tóxicos. Entonces, que nos lleve el Señor a toda humildad, a toda mansedumbre y que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Que tengamos misericordia de los demás, porque nosotros somos iguales. Vamos terminando. Nos habla aquí la palabra de Dios de que también debemos ser prontos a perdonarnos. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí se nos habla de guardar la paz dentro de la iglesia y se nos habla de la importancia de guardar la unidad del Espíritu de manera solícita, o sea, de manera pronta, de manera rápida. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no hay que dejar que los problemas y las diferencias se mantengan. Hay que buscar la paz enseguida, cuanto antes, ¿no? Que no se ponga sobre vosotros el sol en vuestro enojo, ¿no? Hemos de arreglar las cuentas, hemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No hemos de dejar que se enquisten las relaciones. Hemos de buscar pronta reconciliación. Ese es el principio. Tenemos que ser prontos a perdonarnos, prontos a buscar la paz, pronto a arreglar ese malentendido y en la medida que sea posible no dejar que eso se extienda. Así que otra vez arreglemos nuestras cuentas con nuestros hermanos, seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, prontos a perdonarnos. Es muy fácil ser humilde y ser reconciliador y ser prontos a perdonarnos cuando no hay nada que perdonar. Cuando las cosas van bien y todo es armonía y todo es buen ambiente, es muy fácil hablar de estas cosas. Pero realmente esto que está diciendo aquí el apóstol, la gracia de todo esto que estamos viendo es cuando se producen las ofensas. Y si somos realistas, las ofensas se producen y se van a producir. Yo quiero ser muy claro y muy honesto con toda la iglesia.
ya sea pecando o sin querer, os vamos a ofender en algún momento. Yo os puedo ofender gravemente diciendo una palabra maldicha, reaccionando de una manera inadecuada, pecando de 1000 formas ante cualquiera de los hermanos. Del mismo modo que tú puedes hacer eso conmigo, me puedes ofender gravemente. Y uso mi nombre no por nada, simplemente para que entendamos que ninguna persona está exenta de ofender a otra persona. Todos, como ovejas de Dios que somos, todos podemos ofendernos, podemos ofender a un hermano o a una hermana de una manera u otra. Puede ser de forma consciente e intencionada por lo pecadores que somos, y también puede ser sin querer, sin saberlo. Muchas veces ofendemos a personas sin querer. Y tú puedes ofender a alguien y herir a alguien sin querer. Un malentendido, algo que no sabías, cualquier cosa. Hay muchas situaciones que se nos plantean en las cuales podemos herir a los demás. Pero ¿sabéis qué? Estamos llamados a perdonarnos siempre a través del Evangelio. Hemos de perdonarnos por cómo hemos sido perdonados. El mundo esto no lo va a hacer. El mundo va a seguir su camino de desintoxicación de los tóxicos. Pero nosotros vamos a ser diferentes. Nosotros vamos a amarnos los unos a los otros. Nosotros, aunque nos cueste, no nos vamos a conformar con estar peleados con un hermano. Hemos de estar listos para la más grande ofensa. Hemos de estar listos para la más grande ofensa dentro de la iglesia. Y yo no digo que podamos perdonar al día siguiente. Lógicamente, cuando alguien nos ofende, pues se puede requerir un tiempo, ¿no?, de oración, de pedir a Dios que nos ayude a reconciliarnos con el hermano. Una ofensa es una ofensa. Yo no digo que seamos como robots. Cuando alguien nos ofende, no es que no ha pasado nada, ¿no? Algo ha pasado. Pero, hermanos, estamos llamados por nuestra vocación a perdonar. Así que yo os suplico que si hay diferencias entre nosotros, tratemos de resolverlas con toda humildad y con toda mansedumbre. Amémonos los unos a los otros. Debemos ser prontos a perdonarnos porque vamos a ser ofendidos tarde o temprano. Y claro, la opción no es, bueno, yo me voy. Me han ofendido, yo me voy a otra iglesia. Bueno, cuando te ofendan en la otra iglesia, vete a la otra, y hasta que te quedes sin iglesias, ¿qué vas a hacer? La solución no es irse. La solución es reconciliarse. Porque a eso hemos sido llamados. Esa es nuestra vocación. Nuestra vocación no es poner el problema debajo de la alfombra, barrerlo y ya está, no. Nuestra vocación es a una reconciliación verdadera, una reconciliación cristiana. Punto 5, hemos dicho en primer lugar, guardar la unidad es un ruego apostólico y es un deber del llamamiento cristiano,
Punto 2, dijimos que debemos llenarnos de humildad y mansedumbre. Punto 3, dijimos que hemos de soportarnos con paciencia. Punto 4 es que debemos ser prontos a perdonarnos. Punto 5 es la base de nuestra unidad. La base de nuestra unidad es que somos un cuerpo y somos un único, estamos unidos por un único espíritu, dice versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Esto es lo que nos une. Formamos parte de un mismo cuerpo, hermanos. Somos miembros de un mismo cuerpo. Nos une un vínculo espiritual. No solamente somos conocidos, ni siquiera no solamente somos amigos. Somos hermanos espiritualmente hablando. Tenemos un vínculo más fuerte incluso que el vínculo biológico. Es un vínculo espiritual. Compartimos una misma esperanza. Tenemos una misma esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un único Señor, dice el versículo 5, una fe, un bautismo. Y nos dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo quisiera aquí mencionar una única cosa que nos tiene que llevar a la unidad, y es que el único aquí que es mayor que todos es Dios. Ningún hombre es más que ningún hombre. Dice aquí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Él es la cabeza de la Iglesia. Todos los demás somos sus siervos, con diferentes roles, diferentes funciones, pero siervos. Estamos todos a un mismo nivel. Lo que nos une es una misma fe, lo cual no es un mérito nuestro, ha sido un regalo de Dios. Así que ninguno puede traer nada delante de Dios ni delante de la Iglesia que le haga especial o diferente, porque todos estamos al mismo nivel. Por eso, gloria a Dios por el hecho de ser diferentes, porque lo que nos une no es la misma manera de vestir, lo que nos une no es el mismo acento de cómo hablamos, lo que nos une no es nuestra cultura. Por eso decimos que no debieran haber iglesias nigerianas, o iglesias ecuatorianas, o iglesias españolas, o iglesias mallorquinas, porque lo que nos une es el Evangelio, no nuestra raza. De hecho, si algo glorifica a Dios, es que personas muy distintas de diferentes razas pueden convivir en amor y en armonía, porque no les une la raza ni la cultura, les une la sangre de Jesucristo. Y ese es el cielo. El cielo es personas de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Y la buena noticia es que en el cielo ya no tendremos que soportarnos más, porque imaginaos lo que supondría soportarnos por toda la eternidad, tal cual somos ahora. Eso sería difícil, ¿no? Vamos a terminar con un último punto. Hemos hablado de la base de nuestra unidad: un mismo Padre, un mismo Espíritu, un cuerpo, una esperanza, una fe, un bautismo, un Señor. Y ahora quiero acabar ya con quizá algo que redondea lo que hemos dicho hoy. ¿Qué nos motiva o nos impulsa a estar unidos? ¿Cuál es el motor de nuestra unión? Porque si os fijáis, lo que hemos dicho hasta ahora son órdenes, ¿no? Tenéis que ser así, tenéis que perdonaros, tenéis que ser pacientes, tenéis que soportaros, tenemos que, ¿os habéis fijado? Tenéis que, ¿eso qué es? Eso son órdenes, son exigencias, que está bien, hemos de obedecer esa exigencia, pero ¿cuál es nuestra motivación para ser humildes y mansos? ¿Cuál es nuestra referencia? ¿Qué es aquello que cuando lo miramos nos impulsa a ser
humildes y mansos. ¿Qué es aquello que nos impulsa a soportarnos con paciencia? ¿Qué es aquello que nos hace guardar la unidad? Pues aquello que nos lleva a motivarnos hacia la unidad, el motor de nuestra obediencia en cuanto a esto, y de hecho el motor en nuestra obediencia en todos los temas, como bien sabéis, no es otra cosa que la cruz del Señor Jesucristo. El mismo Evangelio es lo que nos impulsa a la unidad. ¿Qué nos impulsa a ser humildes y mansos? Ver cómo Jesucristo fue humilde y manso y se humilló hasta la cruz para morir por nosotros. ¿Qué nos lleva a soportarnos con paciencia? Ver la paciencia de Dios para con nosotros en Cristo, humillándose como cordero que no abrió su boca hasta dar su vida con nosotros, por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Bien, fijaos en algo muy importante. No es la primera vez que ocurre. De hecho, este es un principio fundamental en el razonamiento teológico de los apóstoles en sus cartas. Lo que nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio. Lo que nos impulsa y nos da el motor para obedecer, para perdonar, para hacer todas las cosas que hemos hablado hoy, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, aquí en Efesios vemos una exposición del Evangelio en los capítulos del 1 al 3. Y lo que hemos leído hoy, ¿cómo empieza? Empieza con 2 palabras. El texto de hoy comienza con 2 palabras. Dice: yo, pues. ¿Veis? Yo, pues. Y entonces el apóstol empieza a decir: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, os ruego que os soportéis, os ruego que seáis humildes, os ruego que hagáis todo esto. Pero la cuestión es que él antes, en los capítulos del 1 al 3, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho una exposición del Evangelio. Fijaos, capítulo 1 empieza diciendo bendiciones espirituales en Cristo. Ahí vemos que se nos habla de nuestras bendiciones en Cristo, se nos habla de nuestra elección, se nos habla de cómo hemos sido llamados, se nos habla de nuestra salvación. Fijaos en el capítulo 2, se nos habla de que hemos sido salvados por gracia. En este capítulo 2, a partir del versículo 11, se nos habla de reconciliación por medio de la cruz. La reconciliación que Cristo ha hecho por medio de la cruz. Si seguimos leyendo en el capítulo 3, se nos habla de ese amor que excede a todo conocimiento. ¿Cierto? Entonces, los primeros 3 capítulos están saturados del Evangelio, están saturados de las bendiciones en Cristo, están saturados de la gracia de Dios, están saturados de la reconciliación que Dios ha hecho por nosotros, están saturados de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando el apóstol expone todo esto, en los primeros 3 versículos, dice: así que ahora, observando lo que Dios ha hecho por vosotros, así pues, os ruego que andéis de esta manera. ¿Veis, hermanos? Esto es
lo que nos hace distintos. No porque seamos mejores, sino porque Dios ha hecho algo en nuestra vida que nos lleva a lo que hemos de hacer. Resumen: guardemos la unidad en nuestra Iglesia. Es un ruego apostólico y es algo importante. Nunca asumamos, hermanos, que estamos lo suficientemente bien y que nada nos va a pasar. Esas iglesias que se dividieron nunca pensaron en algún momento que se iban a dividir, ¿cierto? ¿Tenemos potencial nosotros para dividirnos? Sí, tristemente sí, pero el mensaje de hoy es una llamada de alerta para que tengamos cuidado. Debemos llenarnos de humildad y mansedumbre. Hemos de pedir que Dios nos haga humildes y mansos. Deberíamos orar más por eso, ¿no? ¿Cuántas oraciones hacemos aquí para que el Señor nos haga humildes y mansos? Yo no las recuerdo. Bueno, anotémoslo a la lista. Así no nos haremos tan repetitivos. Importante también, hemos de soportarnos con paciencia. Y eso lo vamos a tener que hacer hasta el fin de nuestros días, ¿vale? Hemos de soportarnos con paciencia. Debemos ser prontos a perdonarnos, ya sea que la ofensa sea sin querer o queriendo, da igual. El Evangelio y el perdón del Evangelio no distingue entre intenciones. Tiene que haber un perdón, ya sea que tengamos la razón o que no la tengamos. Debemos ser prontos a perdonarnos. Pensemos en la base de nuestra unidad y pensemos en lo que nos motiva a guardar la unidad en la Iglesia: el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén.